No puede, o al menos esperemos que no haya ningún chileno con un mínimo de conciencia y corazón a quien no le haya afectado, le haya conmovido el nuevo crimen de un carabinero. Emanuel Sánchez Soto viajaba junto a su mujer y su hijo de 3 años cuando se encontró de frente con un robo en Quinta Normal. A sus 27 años, este uniformado, que en ese momento estaba de franco, intentó repeler el atraco disparándole a los delincuentes. Mató a uno de los 5 que lo habían interceptado, pero al mismo tiempo le dispararon en al menos 14 ocasiones. Balas que terminaron con la vida de este uniformado que dedicó 10 de sus 27 años a Carabineros. Es el mártir 1237 de la institución y el quinto asesinado en 2 años. La rápida acción de las policías y también del Ministerio Público, hay que decir, permitió reunir suficiente evidencia para determinar la identidad de los responsables y ya hay 3 detenidos. Todos los criminales son venezolanos. Uno de los aprendidos tenía domicilio en la misma toma donde fueron encontrados los restos del retirado teniente venezolano Ronald Ojeda. No cuesta mucho imaginar que el detenido muy probablemente sea parte del Tren de Aragua o tenga vínculos con ese grupo. Un par de días antes de este crimen, Iván Gil, el canciller venezolano, con una pachorra, con una personalidad que, de no ser por lo insultante de sus afirmaciones, debería ganarse un Oscar al mentiroso del año, dijo que el Tren de Aragua es en realidad una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente que afecte la imagen de los venezolanos. O sea, que básicamente el Tren de Aragua no existe, que es un invento de la prensa, el típico argumento de la izquierda trasnochada cuando no quiere asumir su propia responsabilidad en algo. Pero no solo eso, el canciller de Maduro dijo que si el Tren de Aragua existe, en realidad está integrado por chilenos y no venezolanos. El gobierno de nuestro país no se guardó ninguna reacción de furia a sus dichos y el presidente Boric mandó incluso a llamar a consultas a nuestro embajador en Venezuela. El Tren de Aragua existe, no es una invención de nadie y surgió por culpa del propio chavismo. Se llama así porque hace algunos años el régimen chavista planeó instalar un tren en el estado venezolano de Aragua, que era parte de un plan socialista nacional de desarrollo ferroviario. Esto fue el año 2006, pero que nunca logró concretarse. En cambio, generó la radicalización de parte de los trabajadores de la zona, que al final derivaron en delincuencia organizada, con delitos que, más de una década después, exportaron a Chile a través del ingreso ilegal de sus integrantes por la frontera. El centro de operación de esta banda se encuentra, de hecho, en una cárcel en el estado venezolano de Aragua, pero desde el 2013, hace más de 10 años, el grupo criminal empezó a extender sus brazos y a formar distintas células en países como Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile. O sea, de invento nada. ¿De quién es la culpa del surgimiento del Tren de Aragua? De la dictadura de Chávez y Maduro. Un poco de pudor, señor Gil. El gobierno de Maduro inventa sus propias fantasías para intentar aferrarse al poder, entre ellas, por ejemplo, que lo quieren matar o que lo quieren derrocar. Fue esa misma fantasía la que llevó hace algunos años a perseguir a militares venezolanos que no simpatizan con su dictadura. Uno de ellos era Ronald Ojeda, este exteniente venezolano que después de ser perseguido por el dictador venezolano logró llegar a Chile, donde se encontraba en calidad de refugiado político, hasta que en febrero pasado un grupo de venezolanos lo secuestró desde su departamento en la comuna de Independencia, lo mató y lo enterró en la misma toma donde vivía uno de los asesinos del carabinero Sánchez Soto. No hay que ser agente de la CIA para concluir que aquí todo calza. Tanto que este jueves el fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Ojeda dijo que su crimen se organizó y se solicitó desde Venezuela. O sea, todo indica que puede ser un crimen político orquestado por la dictadura venezolana. El canciller Gil le hizo honor a su apellido y hasta ahora no ha comentado nada sobre este último caso. No vamos a extendernos, al menos no en este editorial, sobre los gravísimos problemas que ya antes hemos enumerado sobre la criminalidad y la delincuencia en Chile y cuáles son sus causas, pero nunca estará de más recordar que cuando se propuso endurecer la ley ante quienes cruzaban ilegalmente nuestras fronteras, que son muy porosas, hubo quienes se opusieron, incluyendo a quien hoy gobierna el país. Como diputado en 2016, Gabriel Boric escribió en Twitter que uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos. Bienvenidos inmigrantes, puso. Hoy piensa distinto. ¿Demasiado tarde? Bueno, la laxitud de abordar el problema migratorio y la torpeza, por otro lado, de algunos sectores políticos de insistir
majaderamente en cuestionar y perseguir al actual general director de Carabineros, pidiendo incluso su renuncia, cuando lo que Chile necesita es fortalecer a sus policías y a sus autoridades al mando, explica en gran medida por qué estamos donde estamos. ¿Para qué le voy a decir cuál es ese sector político que se obsesiona con derribar al mando policial si usted y yo lo tenemos más que claro? Ojo, que al otro lado del espectro político, digamos que no lo hacen mucho mejor al andar pidiendo también la renuncia de casi todo el Ministerio del Interior, como si el problema se fuera a arreglar descabezando al ministerio, o como si la delincuencia en Chile, como la conocemos hoy, partió en este gobierno, que lleva recién 2 años. Y sobre la soberana estupidez del canciller de Nicolás Maduro, déjeme agregar un apunte final. La criminalidad ha subido en todos los países de Latinoamérica, en todos menos en 2. Uno es El Salvador, que pasó de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a menos de 2 homicidios el año pasado. Los métodos de Nayib Bukele para erradicar la violencia son cuestionados, es cierto, pero sería torpe y miope, sino derechamente ciego, no ver que dan resultado y que varios quisieran tener un clon suyo en otros países de la región, incluyendo el nuestro, para que le solucionen el problema de la delincuencia. El otro país que disminuyó su criminalidad y que exhibe además orgulloso esas estadísticas es Venezuela. ¿Y saben cómo la disminuyó? Permitiendo que sus delincuentes se fueran del país. Adivinen a dónde vinieron a parar. Y cuando los queremos expulsar, Venezuela no los quiere recibir. Y aquí se quedan, delinquiendo. Dramáticamente lo comprobó el teniente Sánchez cuando un grupo de delincuentes venezolanos lo mató de 14 balazos. Escucha la editorial Infinita en vivo de lunes a viernes. Te esperamos en la 100.1 FM e infinita.cl.